los diversos sectores que son protestados. Y para mañana se está programando salir a las calles a tener que protestar y pedir a que se cierre ese Congreso. Ya no tiene sentido, dicen algunos. Jaime del Castillo, un experimentado periodista de la capital, está en línea como siempre, de vez en cuando, brindándonos su opinión, su punto de vista, certeras también, poniendo el dedo en la llaga, y efectivamente, en este caso del Congreso de la República, lamentablemente, pues muy poco se ha hablado de la gran prensa, pero nosotros no tenemos por qué callar, hay que hacer público, hay que incidir en esto. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Satipo te escucha, la provincia de Satipo, la región Junín, toda la selva central. Jaime del Castillo, muy buenos días. Buenos días, estimado Abel Robles, buenos días, respetable público de tu emisora radial, y un fuerte abrazo virtual a toda esa linda tierra de selva central. Estoy a tus órdenes, Abel. Gracias, Jaime, por darnos ese tiempo. Es una periodista bastante, digamos, con una agenda recargada, también cumpliendo tu labor, pero te agradezco por este tiempito que nos das. Un placer. Mañana se ha hablado ya con anterioridad, con antelación, reitero, la marcha, la protesta, la manifestación de, yo diría, los millones de peruanos que están totalmente hastiados, están prácticamente, diríamos, en una reacción, en una indignación por lo que está ocurriendo en el Parlamento, en el Congreso de la República. Ya venían con esto de los gastos que se estaban dando en esta comisión de investigación, en la comisión de Lavallato, con esto de la compra de los televisores, los frigobares, la compra de los arreglos florales, y ahora último, es que para ahorrar papeles, la compra de los iPods. No sé si estos señores se han puesto a pensar que ya los millones de peruanos están cada vez más indignados, más enardecidos, enervados. Jaime del Castillo, ¿qué notas? ¿Cómo ves todo este panorama en el Congreso de la República? Bueno, sí, pues es una situación recurrente, ¿no? Nos quejamos de casi todos los parlamentos. Yo no recuerdo, desde que tengo uso de razón, que algún parlamento nos haya hecho feliz, ¿no? Nos haya alegrado la vida. En todos los parlamentos, y oiga usted, con la bicameral era peor. Lo recuerdo exactamente. Ya que tanto se está hablando de la bicameral, yo recuerdo perfectamente que con la bicameral había más corrupción. Porque si ahora encontramos ratoneo de corrupción, con la bicameral vamos a encontrar a tiburones, no a ratones, sino tiburones. Los diputados cobraban 5 soles y los senadores cobraban 50.000 soles. Es así la cosa, simplemente sube de precio. Es como es el caso de algunos policías corruptos. El suboficial te cobra 5 soles, pero el oficial te cobra 1.000 soles. Nada más, no cambia nada. Ahora, sobre lo que mencionas del Congreso, escribí hace más de un quinquenio un artículo que está circulando en las redes y en varias universidades en materia de estudio, en el sentido que el Parlamento de la República del Perú debe irse cerrando de una forma, digamos, gradual, pero que debe cerrarse, porque hablemos claro, ¿qué nos soluciona el Congreso de la República? Desde su creación hasta la fecha, no somos un país desarrollado, seguimos siendo un país subdesarrollado, seguimos siendo un país con pobreza, seguimos siendo un país con ignorancia, seguimos siendo un país con niños desnutridos, seguimos siendo un país con violencia. O sea, ¿en qué nos sirve el Parlamento de la República? Nos tienen engañados, nos tienen secuestrados,
y simple y llanamente ahora con el Mundial de Fútbol, pues están, disculpen la palabra, robando, pero así, a camionada. Y esto el pueblo, algunos ciudadanos, no soportan más, mientras otros siguen gritando que viva Paolo, vamos a Rusia, y mientras tanto los ladrones o los piratas del Congreso hacen lo que les viene en gana. Y es que esa es una vieja historia recurrente, mi estimado Abel Robles. Jaime, cuando nos dices debe cerrarse el Congreso, pero de manera gradual, ¿a qué más o menos te refieres? Me refiero a que debe irse creando nuevas formas de facción legislativa. Por ejemplo, hay que empezar a empoderar primero el tema de las alcaldías, luego las alcaldías distritales, las alcaldías provinciales y luego llegar a una cámara regional. Luego las cámaras regionales macro, por ejemplo, la macro región norte, macro región centro, macro región oriental, macro región sur. Y luego ir a una representación legislativa que trabaje directamente con el presidente de la República. O sea, hay que empoderar. ¿Por qué planteo eso? Porque pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que los presidentes de gobiernos regionales sesionan con el presidente de la República todos los meses y sesionan 3 días a la semana, todos los meses. Entonces, el presupuesto general de la República no tendría por qué demorar, Abel, porque sesionan 3 veces a la semana con el presidente de la República y los presidentes regionales alcanzan el documento técnico que les sustenta que necesita tal obra y tal obra. Esas sesiones legislativas deben ser con el Contralor General de la República elegido de una manera diferente, que lo elijan directamente las autoridades, las fuerzas vivas del país, no un parlamento asqueroso, discúlpenme el término, un parlamento lleno de delincuentes. Debe ser elegido por las fuerzas vivas del país. Entonces, el dinero, el presupuesto general de la República estaría girando, estaría fluyendo y las obras construyéndose. Y cada 3, en esas sesiones legislativas, se daría cuenta de cómo van las obras en el norte, en el centro, en el sur del país, inmediatamente enviar a prisión a los que van haciendo mala obra y contratar otra empresa y así vocearse qué empresas constructoras, por ejemplo, están trabajando de lo lindo en el norte y esa misma empresa se va al sur y se le da inclusive beneficio. Es decir, se pueden hacer maravillas, pero hay una cosa que debemos eliminar ya, el Congreso de la República. Y digo gradualmente porque tampoco podemos golpear al país y dejarlo pues en shock. Hay que ir gradualmente para que el pueblo vaya aprendiendo a legislar, a hacer política. Por ejemplo, aquí en mi distrito, Abel, es una desgracia el municipio. Todos los alcaldes que han llegado al distrito aquí en La Victoria, yo estoy por Santa Catalina, se han dedicado al robo y los empleados son simple y llanamente extorsionadores, salvo excepciones meritorias, pero son extorsionadores. Salen todos los días con hambre y con sed a cerrar negocios, a extorsionar negociantes, a recibir coimas. Oiga, y esto ya viene por quinquenios. ¿Quién soluciona esto? La partidocracia no puede. El Congreso de la República y la partidocracia de izquierda y de derecha está en desgracia en el Perú y nos ha metido en la desgracia, Abel. Entonces, ¿a qué tenemos que hacer? A grandes males, grandes soluciones. Hay que empoderar al ciudadano común, hay que ir a un nuevo sistema legislativo, mi estimado Abel. Ahora, ¿cómo diríamos, algunos sostienen, bueno, este gobierno reciente, entrante, que se quiere para la continuidad de la era PPK, Martín Vizcarra, pudo haber iniciado, quién sabe, diríamos, su gobierno
con estas medidas, es decir, poniéndole el ojo en principio al Congreso de la República, que ha sido uno de los protagonistas, para que caiga Pedro Pablo Kuczynski para Abrimos Paraná? Abel, nosotros hemos tenido presidentes de la República provincianos, muchos, pero con aires de grandeza y con mano firme de titán. Te voy a poner un ejemplo. Ramón Castilla hizo que se apruebe el primer presupuesto de la República. Antes de Ramón Castilla era robo absoluto, así, descarado, a mano armada. Con Ramón Castilla por lo menos se empezó a trabajar el primer presupuesto de la República del Perú. Compró el primer buque a vapor de guerra para toda Sudamérica. Éramos la potencia naval militar más importante. Trajo los trenes, etcétera, etcétera. Pero el caso del provinciano Martín Vizcarra, con todo respeto, porque yo soy provinciano también, como tú sabes, es un caso de mediocridad absoluta. Martín Vizcarra ha venido a perder el tiempo. Para ser breve, ha venido a relojear. Él solamente tuvo la oportunidad de ser presidente de la República sin gastar medio sol, ni 50 centavos gastó para llegar a ser presidente de la República. Y esta oportunidad no la quiso perder para el álbum familiar. Tomarse la fotito con su señora, sus hijos, y luego que sus nietos y bisnietos lo recuerden. Punto. Se acabó el tema. Lo demás es relojeo. Porque escúchalo bien a Martín Vizcarra. Si tú lo escuchas, parece un ministro, ministro de construcción, un ministro de vivienda. De eso se encarga, ¿no? De hablar como un ministro. Él no sabe que es presidente de la República. Primero, que no maneja temas internacionales. Segundo, que no tiene tutuma. No tiene cerebro, no tiene neuronas. Cuarto, que no tiene, digamos, no quiero decir una palabra fuerte, pero no tiene ese coraje como para hacer cambios y pasar a la historia como un provinciano que desde Moquegua vino a remecer el país y a cambiar las cosas. No. Todo está a media agua. El señor Galarreta, de 1000 partidos y de 1000 colores, ¿no es cierto?, sigue cometiendo y permitiendo actos de corrupción, como es obviamente su tendencia, porque sabe que el Contralor General de la República no lo, según la ley que él mismo aprobó y que el Contralor de la República aplaudió, no puede ser controlado legalmente. Y Martín Vizcarra lo sabe también. Ahora, yo no sé por qué Martín Vizcarra y ahora Nelson Chac, el Contralor General de la República, hablan de que sí, los gastos del Congreso, cuando ellos son los culpables de que el Congreso de la República pueda hacer lo que le venga en gana porque nadie lo controla. Entonces, tenemos un Martín Vizcarra que simple y llanamente es un mayordomo de Keiko Fujimori. Hay que decirlo clarito, porque por algo somos gente de prensa. La gente de prensa habla directo, claro y la verdad. Y por eso me gusta atender tu programa, porque estás haciendo una gran obra, mientras la big prensa o la prensa grande calla en 1000 idiomas, porque hay muchos negocios de por medio. Entonces, así estamos, con un Martín Vizcarra, que es mayordomo de Palacio, y el señor César Villanueva simple y llanamente no sabe dónde está parado. No sabe si es de día o de noche, no sabe si está en China o está en Perú. Es decir, tenemos un palacio tomado absolutamente por Keiko Fujimori. Y en nuestras narices, Jaime, para mañana, y eso sí nos llama la atención, efectivamente, para mañana, jueves 30, se está programando y han anunciado una movilización, salir a las calles para, de alguna manera, para intentarse. Entendemos que pues una marcha no soluciona los problemas, pero por lo menos que se vea que pues hay mucha gente que está sumamente descontento y que espera esos cambios que probablemente no se ve con Martín Vizcarra o se ve de otra manera, a lo mejor, pero ese es el clima y la sensación que se tiene, Jaime. ¿Qué opinas al respecto de esta marcha que se está programando mañana en la capital
y del cual no se habla mucho, ¿no? Si va a haber una marcha mañana, yo la aplaudo, ¿no? Porque imagínate con toda esta borrachera del mundial y toda esta tontería de que Paolo sí, Paolo no, y qué sé yo, que se haga una marcha, me felicito, ya que el Perú político sigue con el corazón latiendo, ¿no? Yo pensaba que ya estaba pues tirado ahí en coma. Y te voy a dar un dato más, mi estimado Abel. En 1975 yo era un niño, un jovencito, un mozalbete que iba al colegio. Y recuerdo con toda nitidez que la mamita, que en paz descanse, me dijo: no, hoy día no vas, hijo, porque las calles eran un polvorín. Abel, el pueblo salió a las calles a impedir que Francisco Morales Bermúdez destruya lo que había hecho Juan Velasco Alvarado. Y la CGTP, junto con otros sindicatos y otras asociaciones civiles, pararon el país, Abel, el Perú, lo pararon. Y lo arrinconaron al gobierno. Hubo bala, hubo incendios, hasta saqueos. En Lima hubo un fabuloso saqueo que ahí está registrado en la historia. Entonces, todos los niños tuvimos que recogernos a casa. Se paró el país, el gobierno paralizado, y lo obligaron así a Francisco Morales Bermúdez Cerruti a convocar la famosa Asamblea Constituyente del año 1978. Así fue como se hizo la Constitución de 1980. Ahí inclusive participó un famoso hombre del centro del Perú, el jilguero del Huascarán, fue congresista, fue un famoso político de Cerro de Pasco, que ha fallecido hace poco y yo lo entrevisté, Genaro Ledesma Izquieta, y muchos más. La izquierda completa fue a la Asamblea Constituyente, la derecha, el centro y la izquierda. Entonces, es mentira de que con las marchas no se logra nada. No, señor. Yo lo he visto, yo lo he vivido, y tengo la fotografía aquí en el ojo y en el cerebro. Arrodillado Francisco Morales Bermúdez. Arrodillado. Él y todos los cachacos miserables que golpearon a Juan Velasco Alvarado, se arrodillaron de miedo. Y tuvo que convocarse la Asamblea Constituyente porque el pueblo estaba embravecido en las calles. ¡Embravecido! Por eso es que la prensa grande utiliza pues esto es guerra, combate y mil estupideces más, disculpen el término, inclusive ahora lo del mundial, para entretenernos, dividirnos y que no vuelva a suceder lo que los empresarios no les gustó, porque muchos empresarios se parapetaron detrás de Morales Bermúdez para cambiar todo lo que había hecho Juan Velasco Alvarado. Entonces, mucho cuidado con que nos sigan tonteando y dividiendo. Si va a haber marchas, enhorabuena, pues, porque la corrupción nos está devorando, porque tenemos en Palacio de Gobierno a un advenedizo, a un relojero, entonces yo creo que a un mayordomo de Palacio, tenemos a un premier que es mudo, tonto y el más tonto. Entonces creo que una marcha podría ser el cachetadón o la bofetada que ponga las cosas en su sitio, que las encarrile cuando menos, o que vaya más allá. Ya veremos, Abel. Ya quisiéramos que se repita esta historia que acaba de contar Jaime, ya quisiéramos que se repita esta historia de verdad, así como este país, lamentablemente, pues totalmente un desvío. Es cierto, con esto del mundial nos tienen entretenidos y casi toda la gente. Ayer veía cómo es que mucha gente, aquí en Satipo, por ejemplo, no, cada quien con su camiseta, con lo cual está muy bien, pero totalmente, digamos, distraídos y muy concentrados en eso del mundial, ¿no? Paolo Guerrero, el mundial, Rusia 2018, en fin, etcétera. Ojalá que mañana, yo espero eso, particularmente espero que haya esa convocatoria. Ojalá, si pudiera ir desde tu tipo,
si pudiera también participar de esta marcha, porque soy un ciudadano tal y como cualquier otro ciudadano igual, con esa indignación, y la verdad es que ya estamos en el colmo de los colmos, Jaime del Castillo, y por eso es que me animo a llamarte, porque sé que también compartes una posición mucho más ilustrada, mucho más orientador, y hay algunos datos que debo agradecerte porque vamos de alguna manera guardando para el archivo también. Así que, Jaime, yo te agradezco por atender a nuestro llamado, brindarnos tus minutos valiosos de tu tiempo, y vamos a ver qué pasa en adelante, y siempre estaremos pegando en esta línea, Jaime. Muy bien, muchas gracias a ti, Abel, y felicitarte nuevamente pues por poner los puntos sobre las IES, porque esa es la verdadera prensa, es esa, pues, ¿no? La prensa es la que habla la verdad y la que puntualiza lo que el Perú necesita. Felicitaciones, Abel, un fuerte abrazo a todo tu digno público oyente y hasta una próxima oportunidad, pues, ¿ah? Muchísimas